presentan ni nada, todo queda en la pura amistad, ¿no, Abel? Hemos cambiado el orden porque como el presidente Bono ya no se tiene que ir a donde se tenía que ir, que era Toledo, obviamente, pues entonces el protocolo y lo que debe ser es que él cierre el acto y empiece yo de telonera, porque claro, empezar el de telonero y después yo quedaba con un poquito feo, ¿no? Vamos a ver, el libro de Abel. El libro de Abel para mí ha sido una sorpresa tremenda. Primero, porque no sabía que Abel escribía tan bien. Segundo, porque no sabía que Abel era capaz de escribir tantas páginas. Y tercero, porque la edición del libro es una maravilla. Y es una maravilla porque une los textos a obras y cuadros culturales que refleja las hazañas que cuenta. Entonces es una mezcla también impensable para mí en Abel, que es un hombre empresario, emprendedor, de la historia con la cultura y con el arte. Esto ha sido mi primera sorpresa y mi primera, digamos, emoción. ¿Cuándo conocí yo a Abel? Pues yo lo conocí en aquella época cercana y lejana que fue la unión del Centro Democrático. Algunos de vosotros, los más jóvenes, ni siquiera sabréis lo que significó la UCD en la historia. Por eso yo me voy a referir un poquito a ello, ya que también Abel en su libro tiene un capítulo que dedica a la transición y otro capítulo anterior que dedica a la UCD como proyecto político. La UCD nace de una coalición de grupos, que cada grupo cabe en un taxi, Pepe Bono lo recordará, socialdemócratas, liberales, democristianos del grupo Tácito, sobre los que aterriza un señor que se llamaba Adolfo Suárez, que era presidente del gobierno no por casualidad y que no tenía partido. Y como no tenía partido, dijo que mejor que aterrizar en el reformismo y hacer la ruptura que quiero hacer, pero que no puedo hacer yo solo, porque no me dejarían ni las Fuerzas Armadas, ni los empresarios, ni siquiera la Iglesia. Y esto fue el principio de la UCD. Abel pertenecía al grupo denominado de los rosonianos. ¿Quiénes eran los rosonianos? Los que eran amigos y partidarios de Rosón, es decir, los azules, que conocían muy bien el sistema, que conocían muy bien el régimen anterior, pero que eran reformistas y querían que a España llegara la democracia. Yo tengo muy claro que si la UCD y los nuevos que estábamos en ella, porque no habíamos tenido tiempo ni siquiera de colaborar con el antiguo régimen en nada, ni siquiera yo hice el servicio social porque no me dio la gana, pues entonces, si no hubiéramos tenido ese grupo de llamados azules, las elecciones UCD no las hubiera ganado. Porque UCD no era partido, UCD era una coalición heterogénea y no tenía aparato como podía tener el Partido Socialista, que lo tenía desde la historia, que tenía su central sindical, o como el Partido Comunista, que a través de comisiones obreras tenía una implantación muy fuerte y muy dura. Gracias al apoyo de los denominados azules en las elecciones, UCD ganó, no por mayoría absoluta, pero sí con la mayoría suficiente para poder gobernar. Y ahí estaba Abel Cádiz. Abel Cádiz venía del extrarradio de la provincia, venía de Alcalá. En UCD, básicamente, UCD Madrid, digamos que éramos los caciquillos del partido. Y Abel eran los que venían de fuera, que nos movilizaban a la gente de la provincia y en concreto de Alcalá de Henares. Fue una adquisición importante, digo adquisición, porque nos trajo, aparte de mucha juventud, también nosotros éramos jóvenes, muchos bríos, gente nueva y gente que no había participado antes en nada que tuviera que ver con la política. ¿Qué significó la UCD como objetivo fundamental? Significó un grupo de gentes que tratan de lograr la superación de las dos Españas, la reconciliación de los españoles, que tenemos la suerte, digo que tenemos, de encontrar en el Partido Socialista a un líder joven y nuevo, que es Felipe González, socialdemócrata, que quiere lo mismo. Y a un dirigente del Partido Comunista, eurocomunista, que es Santiago Carrillo, que no quiere volver a las andadas. Ese es un poco el planteamiento en el cual trabajamos políticamente y en el cual trabaja y conozco yo a Abel. ¿Qué sucede en aquella etapa que él cuenta de forma muy resumida y que yo voy a recordar? Pues sucede algo fundamental para la reconciliación. Hay una amnistía de todos los políticos y de todos los delincuentes, amnistía general. Hay unas elecciones mediante un decreto en el 77 y a partir de ahí, en lo económico, hay unos pactos denominados de la Moncloa en el que participan partidos políticos, sindicatos, fuerzas sociales e individualidades económicas
que logran un programa de mínimos para lograr que la paz social haga posible la elaboración de un acuerdo constitucional. Esto es fundamental. Pero en estos pactos de la Moncloa, ya como mujer, y perdonadme que ayer fue el Día de la Mujer, y recuerdo todavía muchas cosas del día de ayer, se introducen elementos y son introducidos básicamente por el Partido Socialista, aunque desde UCD lo apoyamos y lo empujamos, como son temas que tienen que ver con los derechos individuales y los derechos humanos. Me refiero a la despenalización de los anticonceptivos, a la despenalización del adulterio y al reconocimiento de los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio como hijos iguales. Es fundamental porque empezamos a cambiar el derecho de familia. En aquel tiempo las mujeres éramos pocas, jóvenes y bastante bien avenidas, aunque estuviéramos en partidos diferentes. Digamos que la líder total, no de partido, sino de Moncloa, era Carmen Díez de Rivera, amiga mía que en paz descanse. En el PSOE estaba en la ejecutiva Carmen García Bloise, que venía del exilio, la llamaban Mademoiselle de Toulouse, si no recuerdo mal, y Pilar Bravo en el PC. Yo estaba en el comité ejecutivo de la UCD y era la única mujer, como en los otros partidos, que funcionábamos. Los movimientos de mujeres militaban, o bien los llamados hoy grupos feministas, militaban en partidos feministas como tales de militancia única, en partidos con doble militancia, militaban en un partido político y en un partido feminista, y el ejemplo del PSOE y UCD, que militábamos en el partido con objetivos políticos generales y dentro del partido en un grupo que luchaba por los derechos de las mujeres. En el socialismo, en la Mujer y Socialismo, en la UCD era Asunción Ruiz Ramos, que está por allí, yo y unas cuantas más, y dos hombres, Javier Moscoso y un chico de Sevilla que se llamaba, que luego fundó una asociación cultural, Cultura Viva, que luchó mucho por la recuperación cultural de la incorporación de las mujeres. UCD fue para mí motor del cambio en la transición y tuvo que superar, también con los otros partidos y básicamente con el PSOE, que era el partido mayoritario, la presión de las Fuerzas Armadas, los asesinatos de ETA, y tuvieron que hacer una oposición que, si bien era suave en los acuerdos políticos, era muy dura en el lenguaje. Yo recuerdo a Alfonso Guerra llamar Taur del Mississippi a Adolfo Suárez. Pero no pasaba nada, porque lo importante, los objetivos de Estado, ambos partidos los querían, y era lograr la reconciliación, lograr el acuerdo y lograr la concordia. Y así llegamos a la Constitución del 78, en la cual, como se ha hablado mucho en el aniversario de los 40 años, pues no voy a extenderme más. Voy a ir al libro directamente ya de Abel, aunque estos temas que he dicho también surgen en 2 capítulos del libro. ¿Cuáles son las tesis para mí del libro de Abel? Primero, el poder político casi siempre va unido a la fuerza. El poder político en un principio va unido a los dioses y después a la religión. El que denomina Abel, y que es denominado por todos los historiadores Homo sapiens, el que él denomina a lo largo del libro Sapiens, se apoya en la agricultura como, avance después del trabajo de la Edad de Piedra y demás, y como el Homo sapiens, una vez que conoce la agricultura, piensa, crea y realiza una ficción de las realidades que constituye las historias de la política, que constituye un poco toda las historias que él plantea a lo largo del libro. En el libro, más que hablar de batallas, se habla de personalidades y de los conceptos de esa época. Así el contenido de la religión, la influencia de los dioses, la influencia de las mujeres. En las mujeres, aunque yo le he pedido a Abel que hable de las más importantes, yo quiero resaltar cómo desde Rosamunda, Helena de Grecia, Eusebia, Eudosia, Gala Placidia, Cadirja, Olga de Kiev, Isabel de Castilla, Catalina la Grande, Madame de Staël, incluso la reina María Antonieta, están presentes a lo largo de todo su libro. ¿Cómo surge la creación de los mitos en el principio del libro de Abel, que a mí especialmente me ha emocionado? Pues a partir del dios Zeus, de toda la mitología griega, a partir de la agricultura, que hace que la mujer se incorpore a las tareas del campo y tenga algo más que ser botín de guerra, aparece Prometeo, que roba el fuego para los humanos.
Tenemos la agricultura, tenemos el fuego y tenemos otros dioses que entregan a los hombres, al sapiens, entregan el poder y la justicia, con lo cual se cuadran todos los elementos del transcurrir de la historia. Como no me quiero alargar excesivamente, porque ¿cuánto tiempo llevo, Abel? Pues yo podía seguir capítulo por capítulo, pero llevo bastante, ¿no? Voy a tratar de resumir. A mí en el libro Abel se plantea, y lo voy a plantear como temas polémicos, como temas, digamos, que a lo mejor él cuando lo ha escrito no lo quería decir, pero yo que soy un poquito malvada y que a estas alturas de la vida quiero decir, lo siento mucho, presidente, algunas cosas que a lo mejor no debiera decir. Hay una pregunta que se hace Abel cuando habla de Roma en la sucesión del emperador Tiberio. Se pregunta, ¿la genealogía es lo suficiente para que el que sucede en el imperio o en la república o en el régimen de Estado es lo suficiente la genealogía para que pueda realizarse o hay que buscar otro sistema? No sé en qué está pensando Abel, yo pienso en la república, por ejemplo. No en el imperio, no en la monarquía, sino en la república. Hay otro aspecto del libro interesante que es en relación con Carlos V. Abel empieza a hablar de la corrupción como parte del sistema. Cuenta cómo Carlos V llega a España y uno de sus consejeros, Siebre, corrupto, le dan un cargo y vende ese cargo por mucho dinero, como ejemplo de cómo comienza la corrupción en lo que es, digamos, la historia más importante de los reyes austrias españoles. Y en el libro de Abel, ¿cuál es para Abel el símbolo del poder fundamental de un escritor y de un teórico? Maquiavelo y el príncipe. Es fundamental porque, bueno, esto no se le ocurre a Abel, se le ocurre a todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo que haya trabajado un poco la ciencia política, como Maquiavelo, en la figura del león, Julio II, y en la figura del zorro, Fernando el Católico, representa, por un lado, el poder de la Iglesia y de la monarquía, y por otro lado, las artes de gobernar. Yo he resaltado aquí dos frases interesantes del libro de Abel para, digamos, afinar en lo que Maquiavelo pensaba del príncipe perfecto. Estaba pensado para Florencia y el Renacimiento, pero es el libro del poder que después ha llegado a todas las acciones políticas de cualquier gobierno. Dice, la religión debe ser y puede ser instrumento para hacer dóciles a los súbditos. Los favores deben hacerse poco a poco para que el beneficiario los tenga presente, pero si has de ser duro, hazlo de una sola vez. Si se quiere infligir una ofensa, debe hacerse de tal manera que el ofendido quede inhabilitado para la venganza, o sea, que la machaquen. El príncipe debe tener presente que el hombre perdona antes a un allegado que se le arrebate el patrimonio. Muy actual. E incluso él piensa que pueden dejarse de cumplir los pactos si atentan contra los intereses. En la historia se ha resumido el pensamiento de Maquiavelo como cualquier fin justifica los medios. Abel resalta en su libro que eso no lo dice, pero con los ejemplos que dice sí que demuestra que en política el fin justifica los medios. Para Maquiavelo, y es importante porque luego Abel lo recoge al final del libro en Los retos del futuro, el estado de necesidad impulsa el trabajo. El trabajo crea riqueza. La riqueza conduce al lujo y a la holganza, que vendrá en decadencia para volver otra vez al estado de necesidad. Es una rueda en la cual se demuestra que la historia es la maestra de la vida y el poder, el del príncipe en este caso, o el que detenta el poder, debe aprender de ella. Llevados al día de hoy, y ya me voy a callar porque luego me imagino que habrá debate y dejaré que me pregunten lo que esta frase del príncipe de Maquiavelo se puede traer perfectamente al acontecer diario y político de ahora. ¿Cuál es el planteamiento de todo esto llevado a los días de hoy? El tema de la desigualdad. Hay el teórico Piketty que recoge en su libro también Abel, como teórico de la desigualdad, digamos que puede ser el ejemplo de cómo las sociedades y el mundo desarrollado crea sociedades duales en las cuales la desigualdad pues es el protagonismo de la vida.
No me voy a extender nunca más porque la verdad es que tengo muchísimo escrito, pero no quiero decir más. Es que si no, no me dejas nada. Ya, no dejo nada. Solamente decir, como resumen, que yo entiendo de tu libro, el poder siempre está en tensión, el poder está apoyado en la fuerza casi siempre, en el poder domina en la religión y la instrumentaliza, y el pueblo puede ser manipulado por el poder, y por eso los líderes como Hitler u otros líderes parecidos triunfan. Frente a esto, la influencia de la religión se plantea en Erasmo y en Lutero como contraposiciones al reformismo y digamos que al activismo demagógico y pasional. Perdonadme, pero he terminado. Esto me pasa por darle el encargo de que presentara mi libro a una mujer tan aplicada como Carmela, que ha hecho mi discurso. Pero porque no podía yo suponer, y esto hace que sea motivo de agradecimiento explícito, que se leyera el libro completamente. Me lo he leído, ya te lo he dicho. Es decir, 800, yo he recomendado a muchos amigos y compradores en el libro, puesto que esta presentación es la segunda que se produce, la primera la hice en Alcalá de Henares. Yo he recomendado que el libro se contemple como un menú y que se abra por cualquiera de los capítulos en función del interés que suscita o la época o el personaje. Pero de todos los lectores del libro hay dos personas presentes en la sala que se han leído las 800 páginas. Una es Antonio Alférez y otra Carmela García Moreno. Mi gratitud, por tanto, pero José Bono seguro que también, ¿eh? Pero con la, ¿cómo diría yo?, con la necesidad por mi parte ahora de cambiar el tercio, habida cuenta de que yo quería también haber explicado el desarrollo del libro como ya he hecho, pero lo ha hecho tan magistralmente que básicamente voy a detenerme en algunos hitos concretos. El poder, para mí, constituía, sobre todo ya bien contemplando con filosofía la vida y casi con un pie en el estribo, como diría Madariaga, en función de la expectativa que nos da la estadística de vida. Empecé a trabajar sobre el poder y a leer sobre el poder hace 5 años y a acumular notas y a buscar libros y a interesarme por personajes y a penetrar en las biografías, buscando fundamentalmente, más que los acontecimientos históricos, las conductas del poder y las consecuencias para quienes lo sufren. Es decir, nosotros, digo en un momento dado del libro, tenemos una deuda con el azar si nuestra vida se ha desarrollado en un marco de paz y de convivencia. Concretamente, los nacidos después de la Guerra Española hemos vivido 80 años de paz. Se podrá decir que la paz durante la dictadura era una paz forzada, pero esa dictadura, tras sus 40 años, dio lugar a un periodo de otros 40 que para muchos de los presentes significa algo inédito en la historia de España, haber vivido 80 años en paz. Es que cuando se analiza la historia es difícil encontrar 80 años de paz, incluso 70, incluso 60, y menos aún en la historia de España. Entonces me interesaban las conductas del poder y sobre todo, teniendo en cuenta que me remonto a 2 millones de años antes de este momento, cómo se conforma el poder, porque es un hecho evidente cuando la biología nos habla del Homo erectus, que en un determinado momento el hombre cazador, con su fuerza, es un macho alfa, con dominio, con el control de un pequeño grupo, logra erigirse en jefe. No hay duda. Su fuerza, su habilidad, su destreza, le dan el mando y nadie lo discute. Pero, ¿qué hay que hacer cuando, como consecuencia, 10.000 años hace ahora, el hombre cazador, el hombre nómada, se hace sedentario y se forman asentamientos, se ha creado la agricultura y se logran formar imperios, por ejemplo, de 1 millón de súbditos? ¿Cómo lograr que 1 millón de súbditos acepten el mandato de un hombre? ¿Qué ha ocurrido ahí?
Entonces, en esa búsqueda nos encontramos, por ejemplo, que el primer imperio acadio, con 1 millón de súbditos justamente, se logra porque quien esgrime el poder dice que tiene la protección de una diosa. ¿Y quién puede discutirle que teniendo la protección de la diosa adorada, la diosa Istar, alguien cuestione el poder? Y seguimos avanzando, y en ese mismo periodo, 2000 años antes de nuestra era, se crea un gran imperio, el imperio de Hammurabi, que logra también desarrollar un periodo espléndido en una amplia extensión de territorio con el famoso Código de Hammurabi. Pero que el Código de Hammurabi lo ha creado el rey Hammurabi por sí mismo y logra desde esa situación que le obedezca a todo un pueblo de 3 millones de súbditos. No, no. Hammurabi dice que ha recibido ese código del dios Marduk y que es el propio rey quien le ha dicho: te entrego este código de leyes para facilitar la convivencia en tu pueblo. Pero termina y todo, es que nuestra propia cultura, que tiene su origen en el Antiguo Testamento, encuentra también en el caso de Moisés un ejemplo similar. Moisés es interpelado por Dios: sube al monte, es lo que cuenta Moisés, sube al monte, tengo que darte las leyes con las que has de regir a mi pueblo. Y Moisés baja con las tablas de la ley y el pueblo, no sin las peripecias que la Biblia cuenta, se somete también a ese mandato. Por tanto, son los dioses quienes básicamente sustentan el poder. Pero el poder, conforme se desarrolla esa dinámica, da lugar al gran imperio conocido, del que de alguna manera somos herederos, que es el Imperio Romano. La fundación de Roma nace igualmente a partir de una acción de violencia de género. El dios Marte descubre a Rea Silvia, que está durmiendo en el bosque, y la posee. Como consecuencia de la posesión que Marte hace de Rea Silvia, nacen 2 hijos, Rómulo y Remo. Se funda Roma. Pero ¿quién asume el poder? Rómulo. ¿Y cómo lo hace? Matando a Remo. Y el Imperio Romano entonces ofrece un escenario pavoroso en el que la fuerza es la fuente del poder, pero la fuerza lleva un costo implícito para quien lo ejerce. Y sitúo el foco en el siglo II de Roma y encuentro 30 emperadores. Unos 1 año de mandato, otros 3, otros 4 y otros días. De esos 30 emperadores, solo uno muere en la cama. 20 y tantos, 26 creo, son asesinados y 2 o 3 mueren en batalla. Por tanto, el poder tiene un costo enorme. Esa pulsión del poder que siente, no más allá de un 1 o un 2% de Homo sapiens, genera ese costo. ¿Cuándo ese costo empieza a decrecer? En otro momento histórico que registro, que es cuando se produce la alianza del trono y la cruz. El cristianismo había logrado desarrollar a lo largo del imperio y durante 3 siglos un porcentaje importante de creyentes, de cristianos. Incluso en la historia de Gibbon llegan a cuantificar en un 5% de la población del imperio la que había asumido la fe cristiana, pero el hecho es que la fuerza de esa fe da lugar a que en un determinado momento, cuando Constantino cree haber recibido el apoyo de Dios para ¿se oye bien? Para vencer en la batalla del río Milvio, en ese momento Constantino decreta que el cristianismo es una religión más del imperio y hay que aceptarla. Cuando viene Teodosio, dice, no es que el cristianismo deba convivir con los dioses paganos. El cristianismo va a ser la religión oficial. Y a cambio, la Iglesia cristiana establece una forma de entendimiento por la cual, invocando a San Pablo, que había escrito toda autoridad viene de Dios,
establece la Iglesia inmediatamente que la unción sagrada, haciendo que un hombre con el óleo santo se convierta en rey, lo es por voluntad divina. Y por tanto no procede ya el mundo de la competencia guerrera que había regido hasta entonces. Esa alianza dura casi un milenio. ¿Y qué elementos se producen que cambian la conformación del poder? ¿Y qué elementos adyacentes tienen también interés para nuestro análisis? Lo primero es que la Iglesia, al ungir al rey, le proporciona la protección divina, y que el rey a su vez determina que el pueblo ha de seguir su religión. Pongamos el ejemplo de Clodoveo, el fundador de la primera dinastía francesa. Clodoveo es un gigante para los franceses, Clovis. Clovis está en una batalla, es un pagano, se ha casado con una mujer que es cristiana, pero no le hace ni puñetero caso, diríamos. Incluso en algún modo tiene reticencias enormes porque además el primer hijo que nació de Clotilde murió. ¿Cómo confiar en un Dios de Clotilde cuando ha perdido a su primogénito? Pero libra una batalla en la que está en un momento crítico. Y en ese momento, nos dice la historia, la biografía de Clodoveo dice: Dios de Clotilde, ayúdame en esta batalla. Y aquí que una flecha mata al jefe enemigo, se dispersan las tropas y Clodoveo vence. Y Clodoveo entonces ordena a su ejército de 3.000 hombres ir a la catedral de Reims, llama al obispo y le dice: bautízalos a todos. Y hace cristiana a Francia. Por lo tanto, Francia nace a partir de un hecho de guerra en el que el rey Clodoveo ha creído que la voluntad de Dios le ha favorecido en la batalla y le ha dado el reino. Hay dos o tres ejemplos singulares extraordinarios. El de Olga de Kiev a mí me cautiva. Es una mujer que la Iglesia Ortodoxa rusa la tiene en su santoral, es Santa Olga. Pero Olga de Kiev ha inspirado en la Guerra de Tronos a esta que no se quemaba nunca, porque ella, esta Olga de Kiev, que se queda viuda como consecuencia de un hecho tribal, y su marido muere, y el jefe de la tribu en Kiev, el jefe de la tribu contraria, le dice: tú, para consolidar tu situación en tu propia tribu, te vas a unir a la mía, te voy a hacer mi mujer, y por tanto luego que aceptes la situación que te planteo. Y Olga de Kiev invita a los mandatarios de la tribu y los manda a matar. Y los manda a matar. Descabeza a la tribu enemiga y se hace con ella. Luego viaja a Constantinopla, queda cautivada por la belleza de Santa Sofía, por la protección paternal del emperador de Oriente y del patriarca de Constantinopla, y decide también convertirse al cristianismo. Y convierte a todo su séquito, y cuando vuelve a la Rus de Kiev, de donde va a nacer la Rusia actual, culmina la conversión de Rusia al cristianismo con su nieto Vladimiro, que le costó aceptar el cristianismo, pero entre la abuela y la esposa, hija del emperador bizantino, se convierte también. Y determina con un decreto de que quien no se convierta al cristianismo será objeto de represión, por no decir que lo va a matar, que era la costumbre. Por tanto, estos hechos son absolutamente increíbles en cuanto a la manera en que se conforma el poder. Pero no es único del cristianismo, porque el nacimiento del Islam es, leyendo las biografías, 2 o 3 biografías de Mahoma, estableciendo algunos de los elementos básicos de esas biografías, todo el elemento de divinización que acompaña la creación del Islam es increíble. Y en apenas Mahoma, que sube al monte Gira a los 40 años, tras haber llevado una vida errabunda, haberse casado con una viuda rica que le dio recursos,
Y entonces Mahoma desciende del monte Hira y dice, he recibido, fijaros qué paralelismos, he recibido la visita del arcángel San Gabriel que me ha dictado el Corán. Esta es la ley que vamos a seguir desde ahora. Y en 25 años, un pueblo nómada que tenía básicamente que adentrarse en el desierto en cualquier refriega porque estaba desunido y carecía básicamente de cualquier tipo de organización, se convierte en el dueño de Asia y de África y llega incluso a España y es detenido tras cruzar los Pirineos en un proceso que apenas dura 40 años y que le da una extensión superior a la que tuvo el Imperio Romano. Por tanto, el apoyo de la divinidad, incluso en el Islam, es determinante. Pues eso son las tres religiones del libro, la judaica, la cristiana y la musulmana, la que básicamente se ha convertido en fuentes de poder. ¿Cuándo empieza a quebrar la conformación del poder? La conformación del poder empieza a quebrar a partir de un hecho esencial, y es la invención de la imprenta. La invención de la imprenta hace que la cultura, que básicamente estaba de alguna manera acaparada por una parte de la nobleza que no era analfabeta, porque básicamente el desarrollo cultural era pobrísimo, incluso en las élites nobiliarias. Por ejemplo, Carlomagno, que es uno de los grandes referentes de Europa, se murió sin saber escribir, era su pena. Era su pena. Pero en el caso concreto de Gutenberg, cuando se inventa la imprenta, automáticamente la amplificación que se produce en la producción de libros, que antes se basaban básicamente en el trabajo de los copistas, hace posible que aparezcan de nuevo ya elementos pensadores que son los que van a determinar un cambio en el poder cuya materialización básica se produce en la Revolución Francesa. Pero para que llegue la Revolución Francesa es necesario que haya aparecido un pensador como Locke que dice que la religión hay que llevarla al ámbito privado de los individuos y de ninguna manera debe estar asociada al poder. Tiene que aparecer un hombre como Montesquieu que dice que hay que separar los poderes para que la convivencia se produzca de una manera racional. Tiene que aparecer un hombre como Rousseau que dice que el poder lo confiere cada individuo delegando su voto y que a quien le delega el voto de alguna manera tiene que ser responsable de un contrato social figurado por el cual se determinen las prestaciones de uno y de otro. Y todo eso, ¿cómo culmina? Con la Declaración de los Derechos Humanos en 1789 y la Revolución Francesa. Pero la pulsión del poder sigue siendo un elemento basado en la violencia. Y también la conformación del poder significa que si ahora ya no son los reyes ni la sucesión dinástica, ahora son los hombres capaces de conseguir el poder mediante esquemas organizativos. Y concretamente, hay en ese sentido muchísimos datos interesantes. Por ejemplo, el Islam. He hablado de Mahoma. Mahoma tuvo que huir, como sabéis todos, de la Meca. Fue perseguido y no muerto por absoluto azar. Cuando llega a Medina, logra constituir un grupo inicial de creyentes que suman 73, 70 hombres y 3 mujeres. Constituyen la hermandad sagrada del Islam. Y de esa semilla inicial va a surgir un imperio. Pero es que Robespierre se hace con el poder en Francia con el Club de los Jacobinos, que todos los autores dicen que nunca llegó a tener más de 800 miembros. Si luego seguimos extendiéndonos en etapas posteriores, Mao Zedong, cuando había triunfado la Revolución Rusa, decide el Comité Internacional favorecer con dinero el desarrollo del comunismo en China. Vean a un neerlandés que tiene la posibilidad de facilitar recursos a las pequeñas células comunistas que pueden ir surgiendo y establecen
que solo darán dinero a quien logre conseguir 40 afiliados. Y es Mao quien consigue 40 afiliados en Shanghái. Y de esos 40 afiliados que datan de 1929, en 20 años se hace el amo de China. Por tanto, los factores, la conformación del poder da lugar a otras dinámicas, pero en esas dinámicas la pulsión y la voluntad del líder, con modelos organizativos diferenciados, hacen posible que el poder se alcance de otra manera. El número de afiliados que se le suponen a Lenin en 1903, cuando crea el partido bolchevique, es de no más de 200. Pero cuando se hace con el poder, con la toma del Palacio de Invierno y tras quitar a los socialdemócratas mencheviques, en la Duma no tiene más de 200 diputados y la Duma suma 643. Y sin embargo, la virulencia que despliegan, la tensión que imponen, hacen en un determinado momento que los demás vayan abandonando y se hacen con el poder. Y producen, con la toma de Invierno, la revolución que dio lugar a la URSS y todas las consecuencias. Por tanto, esos factores han resultado interesantes. Voy a concluir haciendo una referencia también a las ideologías en conflicto. Y antes, sin embargo, por la importancia que tiene al nacionalismo. El nacionalismo quiero que ocupe, sobre todo por el momento que estamos viviendo, que ocupe nuestra atención un momento. No somos conscientes, si examinamos la historia en su letra pequeña, no somos conscientes del veneno que supone el nacionalismo, ni de las consecuencias que ha provocado. El nacionalismo empieza a surgir en Europa a principios del siglo pasado, a últimos del siglo XIX. En un discurso a la nación alemana, Fichte produce lo que se ha dado a llamar el idealismo nacionalista y va generando movimientos y personajes que no tienen desperdicio. Algunos son meramente nihilistas. Michelet, por ejemplo, dice: patria mía, tú ocupas el lugar de Dios y llenas el abismo que ha dejado el cristianismo. Es un momento en el que ha aparecido Nietzsche, ha aparecido Dostoyevsky. Está la frase de: si Dios no existe, todo está permitido. Está la frase de Nietzsche a través de Zaraustra: habéis matado a Dios, por tanto, ¿qué pretendéis? ¿Qué queréis? El poeta alemán Ernst Arr lo exhibe ya sin pudor en las vísperas de lo que va a ser la Gran Guerra, que fue deseada. Quiero mi odio a los franceses. Dice: Paul Lagarde, filósofo y profesor en Berlín, alentó la Gran Alemania limpia de impurezas. Ahí comenzó el supremacismo antijudío. El poeta Rilke, del que hemos leído algunas veces bellas poesías, escribió versos heroicos en vísperas del estallido de la Gran Guerra. Y la Gran Guerra produjo 17 millones de muertos. Por ese tiempo, Sabino Arana, el creador del PNV, el fundador del PNV, había escrito a los vascos, literalmente: vuestra raza vasca, singular por no tener ningún punto de contacto o fraternidad ni con la raza española ni con la francesa, es la que constituye vuestra patria Vizcaya, y vosotros, sin pizca de dignidad, habéis mezclado vuestra sangre con la española o maqueta. Os habéis hermanado con la raza más vil y despreciable de Europa. Poseíais la lengua más antigua que cualquiera de las conocidas y aceptáis el idioma de unas gentes groseras y degradadas. Eso es Sabino Arana. El nacionalismo catalán deja ya muestras, aparte de etapas anteriores, que se remontan incluso a Fernando el Católico y se manifiestan luego con el conde duque de Olivares, pero limitémonos al momento en que España es débil porque ha perdido Filipinas y Cuba. Y entonces un conservador, un burgués conservador catalán, Enric Prat de la Riba, escribe las bases de Manresa y dice: base tercera,
La lengua catalana será la única que con carácter oficial podrá usarse en Cataluña y en las relaciones con el Estado. Base cuarta. Únicamente los catalanes, ya sean por nacimiento o por naturalización, podrán desempeñar cargos públicos en Cataluña. Base sexta. Cataluña será soberana en su gobierno y, por tanto, dictará sus leyes orgánicas. Tendrá a su cargo la legislación, la acuñación de moneda, las atribuciones inherentes que no corresponden al Estado. Cánovas, que en ese momento era el presidente del gobierno, dice: pero ¿acaso se va a esperar de mí que deshaga la obra de los reyes católicos? De ningún modo. Y no permitió que siguiera adelante el diálogo que Prat de la Riba, con estas bases, había pretendido. Cánovas tenía un antecedente similar en Lincoln, que es una biografía admirable, digna de estudiar. Tiene momentos sublimes y, desde luego, su comportamiento respecto a la esclavitud y a la guerra de secesión son absolutamente extraordinarios. Él, en un determinado momento, dice: yo no voy a permitir, cuando todos pugnaban por darle a los 10 estados del sur la independencia y consideraban que el norte, que nunca podrían ser vencidos, tenían al mejor general. El norte era una amalgama de inmigrantes, de gentes con muy poco sentido de la patria, y él logra imponer el sentido de la unidad, invoca a los padres fundadores, cuesta una guerra, ciertamente, pero desaparece para siempre ya aquel elemento. Durante la República se reproduce, como sabemos todos, el tema catalán con Luis Companys. Manuel Azaña ya dejó escrito que se sentía dolido por las pruebas literalmente de insolidaridad, de chantajismo y de hostilidad que los nacionalistas tuvieron con la República, porque Luis Companys había sido indultado de la condena de 30 años a que fue sometido por el primer gobierno de la derecha y metido en el Uruguay. Y una vez que sale de la cárcel, vuelve a las andanadas y dice esto a Azaña. Y cuando ya en la guerra, en una fase tremenda de la guerra, Juan Negrín, socialista, se encuentra con el poder, en un determinado momento dice: no hacemos la guerra para que nos retoñe un separatismo estúpido y pueblerino. Y ese separatismo estúpido y pueblerino, cuando Franco entra en Barcelona, da lugar a que La Vanguardia publique con gran titular: Barcelona para la España invicta de Franco. Y a partir de ahí se hace el silencio que retoma de nuevo Jordi Pujol. Y Jordi Pujol crea el Programa 2000, que es una obra de ingeniería social absolutamente admirable desde el punto de vista de los efectos que ha logrado y absolutamente reprobable desde el punto de vista de lo que significa en insolidaridad y en el sentido tal. Pero es que las perlas que se encuentran también de Pujol escritas son increíbles. Él, en un determinado momento, piensa que Cataluña está muy contaminada por la inmigración andaluza y en un determinado momento utiliza esa circunstancia para hacer un discurso admonitorio hacia sus seguidores. Dice: el andaluz es la prueba viviente de cómo necesitamos un pueblo sólido y bien definido en valores nuestros, en valores fundamentales, porque el hombre andaluz es anárquico, es un hombre destruido. Es Jordi Pujol. Y lo corrobora finalmente Torra con su declaración de bestias de forma humana. Por tanto, con ese tema nos encontramos. Hay aspectos mucho más interesantes, pero claro, ya me he metido en las 8:20 y menos mal que Pepe Bueno nos dijo que su compromiso que tenía lo ha podido demorar. Por tanto, yo termino. No puedo resumir todo lo que he encontrado de interés para quienes debemos aprender porque estamos sometidos al poder, a defendernos del poder. Es decir, el problema de los desafíos del siglo XXI están ahí, están descritos
y nosotros tenemos que encontrar las respuestas. El problema de la sociedad española hoy, de la sociedad occidental, es que hay un enorme desistimiento respecto a lo que significa el poder y por tanto estamos sometidos al albur de que si los contrapoderes no funcionan, podemos, en el azar de nuestras vidas, podemos experimentar los dramas que se han tenido en el pasado o similares. La cuantificación de víctimas de la Primera Guerra fueron 17,6 millones, en la Segunda fueron 60 millones. Los regímenes de Lenin y Stalin en Rusia produjeron hambrunas de hasta 10 millones de muertos como consecuencia de la colectivización a la fuerza, y en el caso chino pues veremos en qué termina. Sabemos cómo empezó, sabemos cómo se ha desarrollado, sabemos que Deng Xiaoping cambió radicalmente el tema. La biografía de Deng Xiaoping, he leído 2 biografías extraordinarias, es un personaje increíble que estuvo 3 años en una fábrica limpiando tornillos, condenado por la revolución cultural, que solo a base de talento logró sobrevivir, porque había que acudir a él, ya que era un cerebro absoluto, por el propio Mao en concreto. Y cuando muere Mao y la banda de los 4 hace el intento de conseguirse en el poder, él se anticipa y hace posible, con su famoso refrán de gato pardo o gato blanco, lo importante es que cace ratones, que China vaya camino de convertirse en la primera potencia mundial, ya es la segunda. Con esto termino y Pepe Bono pues me perdona por haberme extendido más de lo debido, y vosotros igual, os lo pido, y le pedimos que cierre con el margen de libertad con que hemos tomado cada uno nuestras intervenciones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias por la atención que me presten. Muchas gracias a Carmena por volverte a encontrar tan bien y tan dispuesta como te conocí en el año 1979, cuando yo era el último de la fila en aquella mesa del Congreso de los Diputados, secretario cuarto, que nunca pensé que podría llegar a ser como Landelino. Nunca fui como él, pero sí me senté en el mismo sillón que él, ¿no? Allí y en aquellas circunstancias la conocí. Y muchas gracias a Abel Cádiz por pensar de una manera, yo creo que disparatada, en cualquier caso no meditada, el invitarme a la presentación de su libro. Y digo que no meditada porque yo estoy aquí debido a que en el Hotel Cuzco, hace no más de 30 días, me conoció, me reconoció. Yo estaba ese día presentando también un libro de diarios que tiene alguna similitud con el que hoy presentamos y a la que ahora me referiré. Me dijo: soy Abel Cádiz, mi título más importante ante ti es que soy castellano-manchego, vianesco, y mi abuela era de Vianos, mi abuelo del Cortijo de los Chaparros, y aquello pues me conmovió y me llevó a decirle inmediatamente, que me lo pidió por un correo electrónico, que aquí estaría y aquí estoy. Por tanto, por Salobre, por el Cuzco, por Vianos, por esa fuerza que demuestras no solamente en el libro que ahora presentamos, es un libro que tiene fuerza incluso visual. Es una pena que no lo tengamos aquí encima para que se pueda tener... Sí, pero el libro pesa más que la pancarta. El libro tiene una fuerza bibliográfica que lo convierte en una joya. No hay más que abrirlo para comprobarlo. Además de la exposición que ha hecho tanto Carmela como Abel, mucho más autorizados que yo, se deduce algo que no es el poder y la pulsión del poder un todo que tenga en el libro un hilo conductor
que permita un discurso completo, rematado, doctrinal o ideológico. La dispersión del discurso de Abel responde a que el poder, como lo delatas, como lo describes, son partes distintas de un todo. El índice nos ayuda a comprenderlo. La narración que nos hace el autor también está dividido en tiempos históricos de manera que puede, sin ningún intento ideológico, constatarse que el hilo conductor de la historia es el poder, pero el poder tiene una morfología y una presentación bien diferente. Yo debo decirles que me ha ilusionado. Mira, Abel, yo te identificaba con tu familia en Vianos. Leyendo el libro he ido cambiando mi opinión y, por otra parte, haciéndola coincidente con la primera impresión. Empecemos. El libro se lo dedica a Jeanine, aquí presente, que quizás eres lo más extravagante del libro, en el sentido de que eres holandesa en la vida de un vianesco, ¿no? Después a Mariela, a Marta, a Maya, Lucía, Elena y Helio. Imagino hijos, nietos. Leyéndote, viendo nuestros orígenes, cómo los describes, con qué interés, desde luego con pasión, porque no es un historiador que pretende convencer, sino que describe de una manera que a mí me ha enganchado. No diré que es una novela, no estamos aquí en el manuscrito de Judá, ¿verdad? Tu obra también en el terreno de la novela, pero sí que estamos ante una descripción que es rigurosa, que es interesante y que tiene, si me lo permites, la estatura, la envergadura y la potencia que tu propia fisonomía delata, ¿no? Tu voz, te ha acercado el micrófono por el ruido del aire acondicionado, pero solamente un momento. Pero se lo podías haber dedicado también a tu abuelo Paco, que en Vianos le llamaban el amo Paco. Es una manera de hablar. Era listo, inteligente, talentoso y personaje muy estimado por sus sentencias, por sus ocurrencias, por sus capacidades. Fue tu abuelo Paco, el amo Paco, hermano y tío de dos curas. Antonio Ruiz. Fíjate cómo es la vida. Teniendo dos curas en la familia, luego casas a tus hijas por lo civil. Son cosas que nos ocurren y que el propio abuelo delata en Abel y en su saga, y hablando de su madre, ¿verdad? La señorita Esperanza, así se llamaba en Vianos, pero la señorita Esperanza no delata a una persona no hacendosa, porque tuvo zapatería en Socuéllamos, trabajó en Madrid, cuidó de tu padre, de tal manera que el amo Paco llegó a decir: ¿cómo la ha ascendido, mi yerno? Pues cómo hemos ido ascendiendo hasta hoy poder presentar una muy distinguida obra por tu parte. Tú eres también familia de un personaje, Ramón Llanos, es tío carnal tuyo, y además creo que por doble vía, paterna y materna. Déjenme que les diga tan solo de Ramón Llanos algo que define y que no es traer a colación algo que no interesa. Piensen, don Ramón Llanos era republicano moderado. Al final de la guerra vio que Franco entraba en Albacete como en el resto de España, pero eran los últimos días de guerra. Y él, talentoso, inteligente, listo, fue a ver al gobernador civil de Albacete y le dijo: saca a los presos fascistas que tenemos en la cárcel, para que cuando entre Franco los encuentre en las calles y no presos.
porque como los suelte de la cárcel, van a salir con una potencia y con una furia que nos va a venir muy mal a nosotros. Mejor es que los encuentre en libertad. Tanto insistió don Ramón que lo metió preso el gobernador. Llegó Franco y salieron todos los presos, incluido don Ramón, tu tío. Pero al poco tiempo se enteraron de quién era don Ramón y volvió preso. Y el director de la cárcel, el poder, que era el mismo, le dijo: don Ramón, ¿cuándo vienen los suyos? Bueno, pues el poder discurre por vericuetos que me traen a colación esa concomitancia entre tu libro, El Poder, y el subtítulo que ha dado la editorial Planeta al mío, ¿Quién manda de verdad? Y yo trato de explicar en un libro que es de diarios, Diario del Presidente del Congreso, ¿quién manda de verdad? Y me ayudo de un ejemplo al que me ha ayudado alguien aquí presente y al que tanto debo, Pepe San Roma, que cuando hablabas de Mao y de Deng Xiaoping, yo le miraba como se mira a la persona con autoridad, porque él fue dirigente, secretario general de la ORT, maoísta por los cuatro costados. Y bien, él me ayudó a hilvanar un prólogo en el que me pregunto ¿quién manda de verdad? Y me respondo, después de alguna reflexión, con una anécdota. A la secretaria de Estado Clinton, Hillary Clinton, la critican en Washington y un periodista en una rueda de prensa le dice: señora Clinton, ¿cómo ha estado usted en Pekín y no ha sido crítica con un régimen comunista que no es respetuoso con los derechos humanos? Y Hillary Clinton contesta de una manera políticamente incorrecta, pero que nos sirve para poderla citar, y contesta del siguiente modo: oiga, no hay que llevarse mal con tu propio banquero. Pues es evidente que aunque no lo has citado de manera directa en el íter que nos has hecho, en el íter del poder está el dinero. Y que el dinero manda es tan evidente que pasar de 3 salarios mínimos a sueldo de ministro también explica la itinerancia del poder o la itinerancia por el poder de quienes no se consideraban llamados por él hasta que lo ocuparon. Yo quiero decir que me encuentro aquí con gusto, Abel, para hablar de tu libro, sí, de esa joya, como digo, bibliográfica, donde has indagado sobre las conductas y las consecuencias del poder de una manera que es interesante. Pero Abel, lo decía Carmela, participó en la UCD, del que creía que él iba a hablar cuando hablaba de los 40 de Mao y de los 73. Creí que ibas a decir también cuántos militantes tenía la UCD cuando, después de las elecciones del 77, llegó a tener pues decenas de diputados, ¿no? ¿Cuántos militantes tenía? Pues Jáuregui tiene publicados que no pasabais de 27. Bueno, casi un poco como Tierno Galván. Que pagaban cuotas. Sí, bueno, que pagaban cuotas. Tierno Galván también presumía. Yo entonces pertenecía al Partido Socialista Popular, pero llegamos a tener más artículos escritos por don Enrique que militantes. Don Enrique, en alguna ocasión, con las bromas cáusticas a las que nos tenía acostumbrados, decía que nos traigan al obrero, que somos un partido socialista. Bueno, sí, yo pertenecía y conozco, pero así hablaba. En cualquier caso, participaste en la transición y me ha agradado en el libro ver que Dios te lo dio y Dios te lo quitó. Te llamó Rosón y te echó Rosón. Sí, son también pulsiones del poder, que me ha llamado la atención el que no lo destacaras, aunque lo dices. Sin embargo, ha prevalecido en él la pulsión empresarial, ¿no? Ha creado, aquí donde le veis, 30 empresas, y él mismo dice, y he pagado miles de nóminas. Y yo me agrada.
me agrada poder decir que hay políticos y que ha habido políticos que además de dedicarse a la actividad política han tenido una actividad en la que refugiarse, pero no porque la política a la que pretendo reivindicar también ahora brevemente sea un menester despreciable, que no lo es, sino porque cuando tienes otro menester en el que ocuparte, puedes llegar a ser autónomo, aunque te eche rozón. Y hay quienes no se atreven a ser autónomos por si algún rozón de turno les acaba echando, lo cual es una tremenda tristeza, porque toda su vida la pasan en la política, pero en su vida entera no son capaces de dar una opinión distinta de la que creen o adivinan que ha de agradar al jefe que les puso o al jefe que les mantiene, lo cual hace que la política sea muy detestada por quienes esperan de esta actividad, como cualquier otra, que haya personas dispuestas a reivindicarla y a reivindicarla con argumentación potente. ¿Yo qué hago aquí? Pues probablemente porque me he reclamado de la política, porque ya no vivo de la política, porque la reivindico. A lo mejor Abel ha pensado que podía estar un pariente quizá nuestro, don Juan, profesor de francés, casado con Aurelia Palacios, de Reolí, me votaba. Era un hombre muy de derechas. Y cuando me retiré de la presidencia del Congreso de los Diputados y dije que me iba a retirar de la política, don Juan le dijo a Aurelia: Pepe Bono se va de la política, por fin vamos a poder votar a los nuestros. Pues bien, yo quizá también por eso estoy aquí, porque hay gentes que a lo mejor siempre han votado a las derechas y no me han detestado, incluso me han votado, como es el caso de don Juan. Sí, yo me reclamo de la política, pero vengo a la presentación de tu libro con esa pulsión, experiencia del poder que he tenido, preocupado. ¿Por qué? Pues vengo preocupado porque en una encuesta recientemente publicada, el 80% de los españoles dicen tener poca o ninguna confianza en la política. Estoy preocupado porque el segundo problema que los españoles manifiestan sin que se les sugiera es los políticos. Y en ese sentido es preocupante que ningún político, prácticamente ninguno, con alguna excepción puntual, en las valoraciones es aprobado por los ciudadanos. Yo creo que se precisa, en la pulsión del poder de esta hora, hacer una reflexión profunda y hacer alguna reforma. Me gusta ver en tu libro esa reforma también en el lenguaje, el uso correcto de la lengua, huir de la dialéctica de la apariencia. De alguna manera los planteamientos tibios, confusos, equidistantes, no están en tu libro. Eso agrada. He dicho confusos. Hay gentes, Abel, que no pudiendo ser profundos, son confusos. Y yo creo que para reivindicar la política hace falta un lenguaje que huya de esos planteamientos de confusión para que finalmente la realidad desaparezca. Desde mi punto de vista, reivindicar la política en esta hora exige perder el respeto por los dogmas y muy especialmente por los intransigentes, aunque sean o se presenten como mayorías, aunque sean los que más o las que más griten. La intransigencia, desde mi punto de vista, es enemiga de la política y de la afección a la política. Ser intransigentes ha sido también una pulsión del poder. El cardenal Monescillo, de Corral de Calatrava, primado de Toledo, primado de España, tiene un libro al que yo recurrí porque don Marcelo, otro cardenal primado, me pidió que diera una conferencia en el seminario sobre la transigencia. Y me fui al archivo diocesano a ver qué podía encontrar que a don Marcelo, que había enterrado a Franco, enterrado me refiero como obispo oficiante,
le pudiera gustar y que no contradijera mucho lo que yo pensaba. Y encontré un libro que se llama De la transigencia, Cardenal Monescillo. Me vi salvado. Pensé que leyendo aquel libro yo tenía mi conferencia escrita, pero mi gozo fue un pozo cuando al abrirlo empieza de este modo Monescillo. ¿En qué hemos de ser transigentes? Y se contesta, en nada. Ese dogmatismo, desde mi punto de vista, claro, es verdad que Monescillo lo explica a finales del siglo XIX y el contexto hay que tenerlo en cuenta para indultarle. Pero reivindicar la política es defender la moderación, que siempre, o por lo menos casi siempre, es aliada de la libertad. El radical lo ha de ser porque va a la raíz del problema, pero no por las palabras más altisonantes o gritonas que pronuncie. Finalmente, el papel, el micrófono lo aguanta todo. Lo aguanta todo, lo que estoy diciendo y lo contrario, y probablemente con la misma aquiescencia educada y paciente del público, no digamos ya si es enardecido en un mitin, se aguanta todo, pero, oiga, radical es ir a la raíz, y en ese sentido yo creo que habría que ser más radicales en las urnas y menos radicales en los discursos. A mí es que me sigue gustando las mayorías absolutas, en ese sentido no estoy por perder el tiempo en la condena a la radicalidad que en las urnas llevan a un programa a gobernar sin necesidad de coaliciones. Y reivindicar la política, a mi modo de ver, exige recuperar, y aquí enlazo contigo y con tu libro, con el espíritu de la transición, que algunos quieren destruir sencillamente con la invocación a que quienes participamos, Carmela, en aquella actividad, Abel, sentimos miedo. Yo le dije a un dirigente de Podemos hace poco en un debate televisivo, yo tuve miedo. Cuando fui al depósito de cadáveres de la calle de Santa Isabel a reconocer el cadáver de Luis Javier Benavides, nieto del general Orgaz, que tenía la Cruz de Hierro otorgada por Hitler, e hijo de un registrador de la propiedad, asesinado por un grupo de fascistas, tuve miedo aquella noche. Y tuve miedo cuando me puse la toga para ir a consejos de guerra o al Tribunal de Orden Público y éramos amenazados por defender la libertad. Claro que tuve miedo, pero el espíritu de la transición nos permitió ser generosos y estar imbuidos todos de un noble ideal patriótico. Yo no me atrevería a decir lo que voy a decir a continuación si no fuese porque lo ha escrito Enrique Tierno Galván, al que muchos respetan, entre otras cosas, porque ha muerto. Tierno Galván dijo que aquellos procuradores en Cortes que se hicieron el harakiri político votando la ley de reforma política que les presentó Adolfo Suárez, estaban imbuidos de un patriotismo generoso. Yo creo que es otra pulsión del poder que hay que reconocer, y ese fue espíritu de la transición. Miren, yo suelo ir con mi teléfono y en las fotos de favoritos tengo una que me resulta especialmente llamativa. Se la describo a ustedes, pero pueden entrar a internet poniendo simplemente foto Schumer, que es el fotógrafo, en la que se ve una bandera, la bandera de España, al lado de ella se ve al presidente Aguirre del Banco Español de Crédito, de pie, a su lado Ramón Rubial, presidente del Partido Socialista. No es una composición fotográfica, posaron para la fotografía, con 23 años de cárcel. Al lado de Ramón Rubial, Raimundo Fernández Cuesta, fundador de la Falange. Junto a Raimundo Fernández Cuesta, Ignacio Gallego, por cierto, de bien servida, comunista, sentado y debajo de Ignacio Gallego, Pilar Primo de Rivera. Junto a Pilar Primo de Rivera sentado,
el Lendakari en el exilio Leizaola, junto a Leizaola y al lado de Fernández Cuesta el general soviético español Enrique Lister y por último, sentado junto a Enrique Lister, Ramón Serrano Suñer. Se publicó como la foto de la Concordia, el que quiera que se atreva a publicarla. Pero esto es algo que pudo hacerse sin esfuerzo y que delata la que podríamos llamar esencia o el genotipo de una transición que tuvo ese espíritu generoso y que pudimos haber sido unos y otros vengativos. Cuando Felipe González en el año 1982 obtuvo 202 diputados, alguien pudo haber sido vengativo y quisimos todos los españoles ser compasivos. Bueno, siempre hay trastornados, pero era una minoría muy pequeña, la de los trastornados entonces. El año 1975 fue un año en el que muere el dictador, en el que se corona a un rey que muchísimos no solamente no reconocíamos como demócrata, sino que sencillamente no queríamos. La monarquía nacía con una legitimidad problemática, no le podía dar legitimidad quien lo había nombrado porque no la tenía, me refiero a la legitimidad democrática, y los españoles nos veíamos obligados, pues, al no estar en la línea del régimen, o al exilio o al silencio, y no teníamos esperanza. En aquellas fechas había mucha incógnita. El horizonte estaba plagado de incógnitas, y en aquellas, como dicen los cubanos, y en estas llegó Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, tengo la satisfacción de poderlo citar, sin haberlo votado nunca, diciendo que tuvo una sagacidad extraordinaria para esquivar las andanadas de quienes se creían propietarios del Estado e incluso de la propia España. Y les esquivó con inteligencia, tuvo astucia, atrevimiento, mesura y desmesura y prudencia. Adolfo Suárez ha hecho que algunos días resulten casi tan famosos por su sentido religioso, el Sábado Santo, como por su significación política. Aquel Sábado Santo en que una tía mía decía, vaya sábado de gloria que nos ha dado legalizando al Partido Comunista. Y lo hacía quien había sido ministro secretario general del movimiento hacía pocas fechas, y fue generoso. ¿Cómo no habría de ser generoso cuando tuvo pues el decoro y la dignidad de anteponer los intereses de España sobre sus intereses personales, aunque se equivocara? Pero el ejemplo anecdótico es claro, cuando llegó a ser ministro, hasta aquel que cuando le nombran a él presidente le califica diciendo qué error, qué inmenso error, y lo tuvimos de ministro de Cultura. En fin, ahora yo creo que como entonces es preciso un acuerdo. La pulsión del poder en esta hora exige un acuerdo. Y como decía Unamuno, decía, yo que he sido maestro en paradojas, ahora me encuentro con una de las paradojas más importantes. Y citaba al obispo Play de Niel, dice, usted, le guste o no le guste, es catalán nacido en Barcelona. Yo mismo soy vasco. Y él decía, en los últimos meses de su vida, que había que resolver aquella paradoja, estábamos en plena guerra civil, con inteligencia y con generosidad. Pues yo creo que en estos momentos es precisa que la pulsión no sea la del poder que solo busca el dinero, la del poder que no solamente busca durar. Yo recuerdo cuando en mayo del año 1996 preguntaron al recién electo presidente del gobierno, José María Aznar, cuál es su programa. Acababan de venir del Pasto del Majestic, casi no les dio tiempo a elaborar un programa más que el que pactaron con quienes necesitaban para gobernar, como había hecho Felipe González con anterioridad, y dijo en una rueda de prensa, mi programa es durar, de tiempo.
Claro, cuando la pulsión del poder es durar, ¿no? Cuando la pulsión es el dinero o es la corrupción, pues no se puede hablar de generosidad, como decía Unamuno, ni de inteligencia. Yo creo que es preciso ahora concebir a España como algo que tenemos y no como algo que nos tiene. Yo creo que España es algo que hacemos todos los días y no algo irremediablemente hecho por los reyes católicos. España es algo que nos permite, pero no es algo que nos limita ni que nos impide. España es un lugar donde los ciudadanos nos podemos sentir, has dicho, en paz 80 años. Bueno, si hubiera coloquio lo discutiríamos. Yo prefiero no discutirlo y decirte que por lo menos tenemos el periodo de libertad continuada más largo de nuestra historia. Me corrigió cuando dije esto un diputado en el Congreso. Me dijo, el presidente se equivoca. En la Constitución de la Restauración hubo más días de libertad continuada que en la época actual. Y llevaba razón en que la Constitución de la Restauración estuvo más años que la actual lleva en vigor. Pero en lo que se equivocaba el diputado, y acertaba yo, es que entre el rey Alfonso XIII y su dictador de cabecera, Primo de Rivera, consiguieron que de cada 3 días que estuvo publicada, estuviese un día no en vigor. Por tanto, gana la Constitución del 78 a la Constitución de la Restauración. Tenemos el periodo de libertad más largo de nuestra historia. Yo creo que es motivo de satisfacción. Cuando alguien dice, estamos fatal, estamos muy mal, a mí me agrada escuchar a Felipe González que dice, oiga, cuando estábamos mal de verdad es cuando las hipotecas tenían un interés del 19%, la inflación llegó al 21% y la renta per cápita era 6 veces menos, son los tiempos a los que se refería Carmela, en los pactos de la Moncloa, 6 veces menos que la renta per cápita actual de los españoles. Luego, en algo estamos mejor. Yo creo que esa pulsión del poder nos debería llevar a cambiar también el lenguaje para llamar embusteros a quienes creen que la libertad consiste en los derechos de los pueblos. Eso es un cuento chino. La libertad es de los individuos. Los pueblos no son libres, son los ciudadanos. ETA nos enseñó que invocando la libertad del pueblo vasco mantuvo en no libertad a tantos ciudadanos que no se sentían libres con los que querían la libertad del pueblo que ellos invocaban. Tenemos que buscar un pacto para que la autonomía y la libertad se den la mano y para que la igualdad y la diferencia pues no sean una coartada para el privilegio. Yo termino diciéndoos que has hablado del nacionalismo. Cuando me dicen, no, tú es que eres un nacionalista español, no. El nacionalista no solamente como el patriota quiere lo propio, se emociona con sus emociones y con sus gentes, sino que necesita un referente exterior al que culpar. Yo no estoy en el nacionalismo. Yo simplemente les digo que cuando Adolfo Suárez pensó que era una oportunidad burlar a aquellos militares levantiscos que amenazaban con acabar con el proceso constituyente, y tanto eran levantijos que se levantaron, y les dijo, no se levanten, va a haber café para todos. La autonomía que daremos a Cataluña y País Vasco será la misma que daremos a Toledo y a La Rioja. Aquello se creyó que era la solución definitiva. 40 años después, yo he sido 21 años presidente de una región de las del café para todos, de aquella que tuvimos que echar a suertes cuál era nuestra bandera, y que un diario, El País, publicó Castilla-La Mancha, ese invento. Yo no me enfadé con Cebrián, le dije, ¿conoces alguna nación que no sea un invento? Y por cierto, unas son más antiguas, otras son más modernas, pero casi todas relativamente recientes. Ninguna tenía entonces más de 200 años. Las naciones son un invento todas,
unas mayores que otras. Y todas las banderas son una significación en tela. Y por tanto, lo que hemos de a estas alturas comprender es que aquello fue una salida, pero no fue la solución definitiva. El café para todos no fue la solución definitiva. A veces me pregunto, por ese preterible que tú haces en alguna reflexión del capítulo 23, ¿y si hubiese ocurrido de otra manera? Si Castilla-La Mancha y Aragón y La Rioja no tuvieran autonomía, ¿tendríamos las mismas pulsiones entre Cataluña y España? Probablemente no. Por tanto, lo que fue una salida no fue una solución definitiva. Alguna reflexión al respecto hemos de hacer. Nos hemos achicado demasiado. En una nación, también, como digo, la que no debe todo depender de ella, la española, pero sin la cual el mundo estaría notablemente incompleto. ¿Se imaginan un mundo con casi 500 millones de seres humanos que no hablaran castellano? Me cuesta imaginármelo sin Cervantes, sin Miró, sin Velázquez. Me cuesta imaginarlo sin Ignacio de Loyola, sin Santa Teresa. Me cuesta imaginarlo. Otros países, otras naciones no tienen esa significación. No la elevo a ninguna categoría. Simplemente digo que basta de victimismos. Las únicas víctimas del poder son los pobres. Vivan donde vivan, en Vianos, en Salobre, en el Cortijo de los Chaparros, en Andalucía, en Sabadell o en el Valle de Arán. O en la India. Las únicas víctimas son los pobres. Y por eso, pagar más impuestos lo que denota es ser más rico. Y que pagar más impuestos no puede dar más derechos, ni esta máxima puede proclamarse sin desvergüenza. Porque es una desvergüenza social exigir más derechos por pagar más impuestos. Se pagan más impuestos porque la pulsión del poder y del Estado moderno nos ha llevado a la convicción decente de que quien más tiene paga más para que quien menos tiene tenga asegurado un mínimo, sea quien sea. Y poner en duda esta ecuación es poner en duda la propia decencia social del Estado de Derecho. Por eso no hemos de achicarnos. Y por eso yo creo que las naciones son una creación cultural y que el derecho a ser más es un derecho inmoral si se pretende respecto de cualquier otro ciudadano. No ha nacido el ser humano que valga más que otro, aunque no tenga poder. Y frente a la igualdad, y esa es mi conclusión de mi pulsión del poder, frente a la igualdad, lo verdaderamente anticuado es el secesionismo. Como se dice en Vianos, quien quiere comer aparte, decía don Gavino, quien quiere comer aparte es porque quiere comer más. Quien no quiere la igualdad, lo que está es favoreciendo ahora el secesionismo. Caben, amigas y amigos, lealtades compartidas y contrarias. En el libro lo pueden ver. Lo que no cabe, ni ahora, ni en la época de Hammurabi, lo que no cabe en cuanto que el Homo sapiens empezó a tener conciencia del poder y escribir en las paredes de las cuevas ese testimonio o testamento vital, aquí estoy con mi pintura, lo que no cabe es la pretensión de ser únicos y distintos en una humanidad, por cierto, cada vez y por suerte más mestiza, porque aquellas familias, como bien saben, que no son mestizas, hasta la Iglesia Católica, desde Trento, les prohíbe la consanguinidad, porque la consanguinidad en contra del mestizaje y en favor de la pureza, a lo que conduce es al retraso mental. Hay familias que lo han acreditado por esa pureza de sangre y de apellidos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Abel, por invitarme, porque al final, aunque, como diría don Juan, pues no hemos sido de los nuestros, pero en la segunda parte del partido, no te pongas en el descuento que aún no estamos ahí, yo creo que reencontrarse no está mal entre un Pepe San Roma
un UCD, una mujer que era emblema de feminismo, que por cierto yo creo que por más que se defina es la igualdad del hombre y de la mujer, y un socialista que en aquella época era, como les decía, el último de la fila, y hoy Pinto, también lo dicen en nuestra tierra, en política y en mi partido, porque así debe ser. Lo que en nuestra tierra se dice en expresión que espero que no les resulte muy vulgar. Yo pinto lo que la Hilaria en los títeres. Nada. Muchas gracias.